Aguilera Clin va a hablar de la pandemia como excusa, necesidad de una agricultura ecológica en Canarias, ya. Él es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de La Laguna, coautor de un bestseller que es Canarias, Economía, Ecología y Medio Ambiente. Yo lo tengo todavía en la mesilla de noche. La nueva economía de agua y calidad de la democracia y la protección ambiental en Canarias. Pues le damos la palabra a Federico Aguilera Clin. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes casi. Muchas gracias, Sofía, por la invitación y por el afecto con el que siempre me presenta. Bueno, yo tengo el póster inicial, que he visto que lo han corregido, que le han subido la mascarilla a Antonio, pero bueno, yo me quedo con Antonio con la mascarilla bajada. Ya he visto que han sido muy rápidos. Así me gusta verle la cara, ¿no? Que es más también... Bueno, voy a intentar ser muy breve también. Yo es que la pandemia, aunque yo no comparto mucho la idea de pandemia, esto he escrito alguna cosa porque siempre digo lo mismo. Al año mueren en el mundo 10 millones de personas de cáncer y no se considera pandemia, porque es negocio. Como ayer decía también Benito, es que el negocio de la enfermedad es impresionante, ¿no? Y mientras haya negocio no hay pandemia. Aunque yo creo que las farmacéuticas y las funerarias se están poniendo moradas. Pero bueno, por ahí, vamos a ver. El libro este que citaba Sofía, este es un libro que escribimos hace 26 años, un grupo de profesores de la Universidad de La Laguna, y que terminaba, como tienen ahí arriba. El diagnóstico que hacíamos era, bueno, es que Canarias quieren convertirla en un solar. Deliberadamente, claro. Esto no es que los empresarios, no. Queremos que sea un solar porque hemos apostado por el turismo, es decir, lean negocios especulativos, pelotazos, y ya veremos cómo. Y claro, con eso se cierran las opciones de no colapsar. Entonces, ¿qué pasa con el COVID? Pues que de pronto nos para y dice, arrea, esto es solo una más de las posibilidades que van a seguir viniendo, como lo del cambio climático, a las que no se les quiere seguir, a las que no se les ha querido prestar atención. ¿Y por qué nos cierra opciones? Bueno, yo hace años que he empezado a trabajar un poco en la línea esta que tienen ahí, la ecuación, lo que yo llamo la ecuación de las grandes empresas. Para entender algunas de las cosas de las que se han venido hablando, yo trabajo en una línea que es economía ecológica y economía institucional. Es decir, no hay economía sin reglas de juego. Y entonces, bueno, ¿cuáles son las reglas de juego? No solo en Canarias, sino en muchos otros sitios. Ahí las tienen. Impuestos y salarios muy bajos. Las grandes empresas apenas pagan impuestos. Además, y exigen salarios muy bajos. Miren ustedes las resistencias a cambiar la reforma laboral, porque es un chollo para muchas empresas. Aunque yo cuestionaría lo de empresas. Luego, exigen subvenciones muy elevadas. Estaba buscando antes una transparencia. Adán Martín, en el año 2004, dio una charla en la Facultad de Económicas y reconoció que los empresarios turísticos reciben hasta el 52% de subvención de la inversión. Y ahí no termina toda la subvención. Cuando yo hablo de estos temas, hay mucha gente que se enfada, pero los datos están ahí. Todo esto funciona por inmensas subvenciones que no tienen los pequeños autónomos y que no tienen ustedes, los pequeños agricultores, los que trabajan en esta línea. Por eso siempre les van a decir, es que no es rentable. No, no es rentable porque no reciben las grandes ayudas que reciben otros y encima no generan daño, sino que son ecológicos. Entonces, claro, y le dicen, no son competitivos. Es falso, pero bueno. Si además añaden esto, la irresponsabilidad de las grandes empresas y de la agricultura industrial sobre los costes sociales y ambientales, pues al final es que es obvio. Le llaman beneficios, yo le llamo botín. Esto es un botín. Y eso es un saqueo. Es que no tiene otro nombre. Yo creo que es importante hablar con claridad.
Y eso, todo eso, aplicado a Canarias, nos da lo que yo llamo el modelo económico victimista, que también se ha enfadado mucha gente. Yo publiqué un artículo sobre esto hace ya pues, casi 20 años, luego un libro, y claro, ¿qué nos dicen? Es que somos una RUP, una región ultraperiférica. Lejanía, fragmentación, clima adverso. El Tratado de Ámsterdam dice que en Canarias hay un clima adverso. Yo digo, pues si esto es clima adverso, de aquí para arriba ya me dirán, por eso vienen tantos turistas, porque el clima es terriblemente adverso, ¿no? Y es difícil competir. Son excusas, mentiras continuamente, en las que colabora la universidad, ¿eh? Yo tengo compañeros míos que han escrito y editado cosas apoyando todo este tipo de disparates y que se llevan muy bien con los gobiernos. Necesitamos ayuda. Claro, la realidad es que yo digo, no somos ni ultraperiferia, ni semiperiferia, ni periferia, sino la feria de las subvenciones para los amigos. Es así. O sea, esto, lo que pasa es que yo utilizo un lenguaje irónico porque ya estoy cansado de insistir sobre estas cuestiones. ¿Y qué es lo que pasa? La agricultura familiar ecológica es ignorada. La única que es compatible en un contexto tan vulnerable y tan frágil como el de Canarias es la pequeña agricultura familiar ecológica, que es la que lleva compitiendo muchísimo tiempo sin ningún tipo de ayudas. Yo llevo más de 20 años comprando agricultura ecológica, tratando de manera militante, lo reconozco, de apoyar a los pequeños agricultores ecológicos, y cuando hemos intentado ver si hay algunas ayudas, la cantidad, si ustedes van al plan de desarrollo rural de Canarias o a las ayudas que da la Consejería de Agricultura, es imposible que un agricultor ecológico pequeño pueda optar a eso. No tienen capacidad y lo saben. Entonces, ¿para quién son esas ayudas? Para cualquiera menos para los pequeños agricultores familiares ecológicos, que bastante tienen con todo el trabajo que hacen y que encima, yo creo, el poder comprar productos ecológicos agrícolas en Canarias es un regalo impresionante basado en el esfuerzo de mucha gente y que el gobierno encima les castiga. Bueno, ahí tienen un poco. Entonces, ¿qué se opta? Se subvenciona la exportación agrícola, el plátano, y como eso lleva a que no se produzca lo suficiente para abastecer o razonablemente Canarias, se subvenciona la importación. Y entonces tú dices, claro, yo siempre digo, el plátano tiene que empezar a desaparecer. Bueno, esto ya, incluso una vez en una entrevista me dijeron, ¿y a usted no le han colgado todavía por decir eso? ¿Por qué se mantiene el plátano? Porque hay un acuerdo para llevarse la PAC. El plátano es el cultivo más antiecológico que hay en Canarias y encima se lleva el agua. Y cuando sobra plátano se tira, que es lo que se llama la pica. Yo hice unos cálculos una vez con mis estudiantes en términos de agua equivalente a los millones de kilos de plátano que se tiran. Era prácticamente la mitad del agua que se consume en una población como Santa Cruz. Y eran estimaciones. Pero se cultiva para... El plátano es una excusa para recibir subvenciones. Es una excusa para desabastecer el mercado local y es otra excusa para subvencionar la importación de productos de agricultura industrial. Y ahí tienen toda una estructura de poder que nos la venden como, es que es así, no, es así, no. Ustedes han decidido que sea así. Aquí tienen, por ejemplo, las ayudas europeas 2007-2013, el plátano se lleva al 68%, son unos 150 millones de euros. Y de ese 68%, el 4% de todas las ayudas, de todas las ayudas, un 4% de agricultores se lleva más de la mitad. Familias muy conocidas. Luego hay otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, fíjense el cuadro que les presento aquí. Ayudas europeas por un lado, que se las llevan un grupo muy destacado de personas. La RIC. La RIC, con el cuento de que somos ultraperiférica y que aquí no se puede hacer nada, el REF ha diseñado la RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias, que en los últimos 20 años ha dotado más de 30.000 millones de euros de impuestos no pagados. Luego dicen, es que la economía canaria, ¿ustedes conocen una economía en la que los empresarios puedan dejar de pagar 30.000 millones de euros en 20 años? Y encima dicen que la economía va mal. Pues paguen los impuestos. Eso ni se les ocurre en estos momentos. No sabemos qué se ha hecho con ese dinero, no hay datos disponibles, ni quieren darlos. Y yo intenté, con una consulta al Ministerio en Madrid, a ver si obtenía información, y me dijeron, es que ni el Gobierno de Canarias ni el Ministerio de Hacienda le exigen a los empresarios que dotan la RIC que digan qué van a hacer con ella.
Pero hay datos, no voy a hablar aquí ahora de eso, pero hace ya años, el que se reconoce, se compran coches de lujo, se compran apartamentos, barcos. Tengo algunos antiguos alumnos, asesores fiscales, me los encuentro a veces y dice, Federico, no te imaginas lo que se está haciendo con eso. Se lleva a paraísos fiscales. Bueno, así estamos. Y luego, qué mal se está en Canarias porque no hay dinero. Todo menos pagar impuestos. Y la tercera pata de todo esto es lo que ayer hablaba también Benito, la precariedad social. Lógico, si no se pagan impuestos, pues no hay dinero. Y luego le echamos la culpa a Madrid. No, es que Madrid nos tiene abandonados. Pero aquí a los empresarios no se les exige que paguen esos 30.000 millones. ¿Y qué hay? Más de 600.000 personas están en situación de exclusión social, el 30,8% de la población está en situación de integración precaria, ¿sí? No llegan a fin de mes ni con varios trabajos y 1.200.000 personas viven excluidas. Estos son datos oficiales. Esta es la situación de que estamos viviendo. Y pasando un poco a la agricultura, entonces, ¿qué pasa? Bueno, antes han salido cosas. Miren, este es un libro que se publicó en Estados Unidos en el 75. El autor era Gerald Leach y es una de las primeras cosas que yo empecé a leer cuando estaba buscando para mi tesis doctoral. Energía y producción de alimentos. La agricultura industrial es pura energía fósil. Pura energía fósil. Y a la derecha tienen, para producir una caloría, se me ha quedado una caloría de alimentación, hay que meter 12 calorías. O sea, como decía Leach, la agricultura industrial es un puro despilfarro energético. Tenemos que invertir 12 para sacar una. Esto, claro, y luego dice, ¿hay escasez de energía? No hay escasez de energía. Lo que hay es un disparate interesado para gastar energía fósil subvencionada. Igual que el agua. Yo ahí discrepo un poco de lo que planteaba esta mañana Ildefonso Pla. El tema de la huella hídrica, nosotros estamos importando agua continuamente de todo el mundo, vía alimentos. Igual que exportamos agua vía plátanos. Entonces, claro, si vemos o sea, el tema no es solo que haya o no poca agua, sino tenemos que cambiar la dieta, luego iremos viendo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la huella hídrica está en una dieta que no podemos permitirnosla. Entonces, en economía hay un concepto que mucha gente no lo utiliza, que es el de coste social. Es decir, tú tienes una actividad económica y esa actividad económica genera un impacto ambiental y social. Esto es un trabajo que desarrolló mucho un economista alemán, que yo lo he seguido mucho, Kapp, y entonces, bueno, es decir, si haces esta actividad, ¿qué implicaciones tiene? Aquí tienen, por ejemplo, de Pretty, que es un agrónomo inglés, los costes reales ignorados de la agricultura convencional. Esto es repetir un poco algunas cosas, pero es por sistematizar. Deterioro del agua y del suelo, de la salud y pérdida de biodiversidad. En términos de precio, sin que yo sea aunque sea economista, no soy un obsesionado del precio, porque siempre están súper distorsionados. Pagamos 3 veces la agricultura industrial al comprarla en el supermercado, al darle subvenciones. Los gobiernos les dan muchas subvenciones a la agricultura industrial con los que pagamos impuestos. Y luego encima deterioran la salud y los ecosistemas. Siempre digo lo mismo, si queremos bajar el presupuesto de la Consejería o del Ministerio de Sanidad, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Benito hace tiempo, tenemos que empezar a cultivar otro tipo de productos más sanos y a permitir que la gente se alimente de otra manera más sana. Y esto es de Kimbrell, ¿no? Si añadimos los costes reales de la agricultura industrial al precio que pagamos en el supermercado, ni siquiera los ciudadanos más ricos podrían pagar los alimentos. ¿Cuál es el problema? Que hay una disociación entre precio y coste. Nosotros, tú vas ahora ahí al Hiperdino que está ahí cerca, te pagas, no estamos pagando los costes. Una cosa es que los empresarios ganen con eso y otra cosa es que los costes sociales y ambientales sean incluidos en el producto que estamos comprando. Y no, o otra cosa es que los beneficios ambientales y sociales del cultivo en Gaia o del cultivo ecológico sean reconocidos en el precio, que no lo son. Si aquí tenemos en cuenta, y aquí hay un trabajo muy interesante que se publicó el año pasado en Inglaterra, los costes ocultos de la alimentación en el Reino Unido, les recomiendo, está en internet, es una salvajada. Estudia los costes a la salud. Y por eso yo digo, aquí vamos a dejarnos de historias. Tenemos que elegir entre agricultura ecológica o agricultura oncológica. Y no hay más. Y no es solo un juego de palabras, es la realidad. Ahí tienen una lista de las enfermedades que reconoce este informe en Inglaterra. Cardiovasculares, diabetes. Lo que decía ayer, más sistematizado o ordenado de otra manera,
El fallo, para mí, este informe al final le pone un precio a todo eso. ¿Cuánto nos cuestan esas enfermedades? 116.000 millones de libras, dicen. Bueno, para mí esto no tiene sentido. Cuando hay muertes por medio, y son muchas muertes y muchas enfermedades y muchísimo sufrimiento, esto se queda siempre corto, no tiene sentido. Lo que pasa es que nos quieren decir que así lo entendemos mejor. Desde mi punto de vista, insisto, soy economista y las valoraciones monetarias cada vez me parecen más ridículas. Porque no nos aclaran. Para mí lo interesante es pues, el trabajo de Benito, cómo influye la mala alimentación en todo el tipo de enfermedades y sufrimientos. Y luego lo que nos cuesta, hay una parte que podemos hacer sobre eso, pero yo estoy convencido de que no es lo más importante. El Roto es un dibujante que a mí me gusta mucho, pues ahí tiene este dibujo de la izquierda. Convirtieron los campos de cultivo en campos de exterminio. Y es así. Y este es un libro que ha sacado un biólogo, Rob Wallace, hace unos meses, por lo menos en español, Grandes granjas, grandes gripes, en el que él tiene varios artículos, algunos se han traducido al castellano, donde habla todo esto del COVID y este tipo de cosas tienen que ver con el cultivo o con la cría, que hasta me parece que el lenguaje no hace justicia, a la cría industrial indecente de ganado. Hay un documental que yo le ponía a mis estudiantes que se llama Food Inc., Alimentación S.A., que lo tienen en internet, que explica cómo se cultiva o cómo se cría ganado en Estados Unidos y las condiciones en las que se cría ese ganado. Es una asquerosidad y es una fuente de enfermedades. Y no pierdan de vista que las principales granjas de ganado que hay en China son de empresas norteamericanas. Las empresas de ganado, y esto es muy interesante. Y esto es una noticia que el otro día, revisando un poco, el día 10 de noviembre, en Infolibre, nuestro consumo de carne dispara la posibilidad de nuevas pandemias. Obviamente, porque es lo que hablábamos también. ¿Por qué le llamamos carne? Cuando es un producto químico que genera unos daños a la salud impresionantes. Bueno, pues Einstein me gusta mucho en esta línea, porque él decía, nada beneficiará a la salud humana y aumentará las posibilidades de supervivencia de la vida sobre la Tierra, tanto como la evolución hacia una dieta vegetariana. Ayer hablaba Benito, yo creo que es un tema interesante, centrar la atención en un cambio de dieta y en la exigencia de agricultura ecológica por ley. No tenemos. Claro que hay muchas presiones y muchos intereses en juego de farmacéutica, fabricantes de abonos, fertilizantes, importadores, todo ese tipo de cosas. Pero o las personas contamos o que no nos vengan con cuentos. Entonces, la exigencia de agricultura ecológica para mí es fundamental. Y luego un cambio hacia una dieta. En aquel tiempo los coches consumían cereales y los hombres derivados del petróleo. Esa es, un poco en la línea que decía ayer Benito también de la definición de canario, ¿no? Pero no se culpen, porque aquí ninguno hemos nacido con la inclinación a comer carne o a comer guarrerías, nos la han inculcado desde pequeñitos, porque estamos en un sistema de propaganda perversa. Y nos están continuamente recordando, hay que consumir porque si no se nos viene abajo esto. No. O el otro, algún día la incitación al consumo será delito ecológico, ¿no? Y entonces el perro le dice, cállate, oiga, ¿no? Es que nos están incitando a consumir basura. Y luego nos dicen, no, son las preferencias. A los economistas les encanta utilizar la palabra preferencia o demanda del consumidor. ¿Pero qué demanda? Si nos están todo el día lavando el coco para que... Y la gente cree que lo que tenemos en los supermercados es sano. Y bueno, no, señor, es falso. Pero la propaganda es terrible. Esto es de un archivo que yo tengo de noticias, yo le llamo el archivo de los horrores. Bueno, pues ahí tiene, la contaminación del aire mata a 2 millones de personas al año, 16.000 en España, esto es de hace unos años. La Eurocámara permite el uso de productos cancerígenos por sus beneficios socioeconómicos. Yo le daba la noticia completa a los estudiantes en relación con algunos textos y discutíamos. Claro, no se lo creían. Es que cuesta creer que la Eurocámara argumente, si se puede llamar argumento a eso, que productos cancerígenos merecen la pena porque dan beneficios económicos. Esto es de Nicolás Olea, del año 2006, pesticidas hasta en la placenta. Él ha trabajado mucho en esa línea con las mujeres que daban a luz en Granada. Por ejemplo, gente relacionada con los cultivos de invernaderos en Almería tenían atrofia sexual.
ayudaban a sus padres y tenían atrofia sexual, niños y niñas. Entonces, horrores. Bruselas da marcha atrás y renuncia a limitar la contaminación de los coches. O a penalizar a Volkswagen cuando se descubrió todo el fraude. Estamos en una economía más criminal de lo que uno cree. El tema que salió ayer también, los productos, nos hacen creer que todos los productos químicos que se ponen en el mercado han sido analizados. Es imposible. Los hacen en elementos de uno en uno y en alguna dosis, pero las mezclas o los efectos sinérgicos no se pueden estudiar. Es complicadísimo y entonces se autorizan productos químicos que son bombas. Y esto que tienen aquí es un azucarillo de los que servían en la Facultad de Económicas en la Universidad de La Laguna hasta hace poco, que ahí tienen ustedes JSP y una parte del azucarillo era la parte de arriba, azúcar, JSP, y la parte de atrás era Servicio Canario de Salud. Y yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, que estaba patrocinado o cofinanciada el azúcar por el Servicio Canario de Salud. Más cooptación imposible. ¿A quién beneficia el Servicio de Canario de Salud? Está clarísimo, ¿no? Bueno, o el otro día estaba oyendo una entrevista. ¿Por qué no se cambia la legislación? Vamos a ver, la ministra Tejerina de Agricultura y Medio Ambiente del PP viene de Fertiberia. Fertiberia tiene en el polígono de Huelva una de las zonas más contaminadas de toda Europa, con los fosfoyesos. Hay cáncer así. Y la nombran, obviamente, ministra de Medio Ambiente. Claro, ¿quién mejor preparada para seguir envenenándonos que una persona que viene del negocio? Y se niega a la bajada de tóxicos en los fertilizantes a nivel europeo. Este es el contexto en el que estamos. Claro, y luego nos preguntamos, ¿pero por qué no? Pero vamos a ver, miren, es que está muy bien saber a quién nombran los políticos para y por qué. Y esto va en la línea, ¿quién manda aquí? ¿Quién tiene poder? El que tiene poder para decir, esta persona va a gobernar para mí. Entonces, bueno, y esto es de un trabajo de Ecologistas en Acción, guía de alimentos disruptores, residuos de plaguicidas con capacidad. En este estudio, que es de 2020, y lo va actualizando Ecologistas en Acción todos los años, hasta el cilantro ecológico que viene de Marruecos y algunos otros, tiene pesticidas. Entonces, claro, es que ya no solo el plástico que está por todos los lados. Fíjense, por ejemplo, la ridiculez. Nos obligan a pagar la bolsa de plástico en el supermercado. Pero si ustedes miran un supermercado, está todo lleno de plásticos. Y hay alimentos que tienen hasta varias capas. Entonces tú dices, o sea, que yo pago la bolsa y el resto me lo obligan. Entonces tú dices, bueno, esto es un poco... Y claro, llegamos a esta situación. Esto yo creo que es lo que había... Tú decías ayer lo del semáforo rojo. Es que es peor todavía. Había que poner peligro, entra usted... es como lo de las cajetillas de tabaco. Había que ponerlo en los alimentos, ¿no? El consumo de estos alimentos produce cáncer. O el otro, ¿no? Dice, hay que elegir entre desnutrición o envenenamiento. Es que estas son las disyuntivas que nos ponen porque no nos toman en serio. No contamos como seres humanos para esta gente. Lo que pasa es que, bueno, o el tema de la huella hídrica, es lo que he dicho antes, ¿no? La dieta es fundamental para establecer el tema de la huella hídrica y la dieta no es nuestra, nos la han impuesto y cuesta deshacerse de esa dieta. Y claro, nos obligan a pagar más por una dieta ecológica cuando debía ser al revés. Alimentos contaminados, precios disparatados. Pero esta es la lógica en la que estamos. Y estos son unos datos de un informe de GRAIN, que es una ONG, cómo contribuye el sistema alimentario y industrial a la crisis climática. Bueno, pues ahí tienen deforestación, 15-18%, procesos agrícolas, 11-15%, transporte, 5-6%, procesamiento y empacado, 8-10%, refrigeración y desperdicio. Y esto rompe los esquemas porque esto de que todo el sistema agroindustrial, desde el proceso de deforestación, como está pasando en Argentina o en Brasil, genera más emisiones de CO2 que otro tipo de actividades. Entonces, claro, que la comida industrial, esta,
genere más emisiones de CO2. Esto es un documento que yo le daba a los estudiantes para trabajar con él. Claro, les costaba porque rompen los esquemas que nos han metido toda la vida, ¿no? Entonces, claro, soberanía o seguridad, un mínimo de seguridad, porque soberanía va a ser muy difícil, ¿no? Pues claro, 5 pasos para enfriar el planeta y alimentar a su gente. Cuidar el suelo, cultivo natural sin químicos, reducir el kilometraje, porque parece que aquí, claro, podemos traer de todos los lados, pero los precios y los costes reales, insisto en esa idea, los costes reales no los pagamos. Los paga mucha gente allí en términos de enfermedades. Por ejemplo, hay un documento que yo le daba a los estudiantes hace tiempo en Olanchito, creo que en Honduras, las bananeras, cuando fumigaban, no dejaban salir a los trabajadores ni a sus familias de las plantaciones. Con lo cual, aquello era un horror, la cantidad de enfermedades que se generaban. Y luego nosotros somos los que vamos de cultos democráticos y todo este tipo de disparates, ¿no? Bueno, pues cada vez hay que recordar más este tipo de cosas. La única opción, y lo dijo la FAO en el año 2007 en un congreso en Roma, la única opción para alimentar a toda la gente en este planeta es la agricultura ecológica, por todos sus impactos positivos en términos de suelo, de agua, etcétera, calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nos siguen mintiendo. Hay un dibujo del Roto que me gusta poner mucho, hoy no lo he traído. Un político le dice a otro, ya no se creen las mentiras, y el otro dice, hombre, así no se puede gobernar. Claro, pues así estamos. Bueno, pues estos son otros datos, un poco como Juan Miguel ya ha planteado algunas cuestiones, pero es que aquí se pueden hacer muchas cosas, claro que sí. Pero el marco legal institucional está orientado al turismo y no quieren bajarse de ahí. Y esta es la última. Yo me estaba releyendo este libro y cuando se lo daba a los estudiantes no se lo creían. Cuando en este libro se cuenta cómo los majoreros salían de aquí, iban a Gran Canaria y allí sí los aceptaban desembarcar, les daban un kilo de gofio y decían, y te vuelves. Lo que me interesa, y por eso termino con esto, el contexto, el marco institucional que había en Fuerteventura, isla de señorío, cuando pasan todas estas hambrunas, no olviden nunca que en estas hambrunas, cuando ocurren, hay comida. Pero la iglesia obligaba a, decía, como me quites el trigo que quiero exportar, te excomulgo. Con lo cual ya decía, excomulgo, ¿qué debe ser eso? Pues eso debe ser, me voy al infierno de cabeza. Es muy interesante releer este libro en este momento, porque en el fondo es ver cómo era una isla de señorío. Eso es una metáfora. Pero el contexto institucional, las reglas en las que se cultivaba y se vivía en Fuerteventura impedían hacer otras cosas. Y entonces, claro, hay un geógrafo, biólogo norteamericano, Diamond, que escribió un libro mamotreto, Colapso, que es bastante cuestionable, pero tiene unos capítulos muy sugestivos. Dice, ¿qué sociedades no colapsaron? Dice, aquellas que se atrevieron o pudieron percibir y reconocer sus problemas, hacer un buen diagnóstico, cuestionar sus instituciones obsoletas. Y yo creo que estamos en un contexto, las instituciones nuestras están obsoletas y son fraudulentas en el sentido de que no defienden los valores democráticos. Por lo tanto, tenemos que cambiar los valores que tiene esta gente que hace este marco para defender el turismo. Yo llevo años diciendo, el turismo nos cuesta dinero. El turismo es una actividad antieconómica. Deteriora el medio ambiente, deteriora social. La distribución de lo obtenido es perversísima. Por eso hay tanta precariedad y tanta miseria en Canarias. Y yo creo que o empezamos a cuestionar esta visión o vamos al colapso, pero el colapso con un enorme sufrimiento, como ya tiene muchísima gente aquí en Canarias. Nada más. Muchas gracias. Federico, muchas gracias. La verdad que como siempre. Porque no te llevan a la cesta, muchacho, que solamente hay economistas de tendencia a favor del turismo y de Mercadonas y compañías. Yo me encuentro mejor aquí, muchas gracias. Bueno, vamos a preguntar si hay preguntas en Zoom. Buenos moderadores, Juan Pablo. No tenemos preguntas planteadas
aprovecha y haz alguna pregunta en la sala por si surge alguna en los próximos minutos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, pero tienes que venir aquí. Bueno, yo estoy absolutamente asombrado con la charla que nos ha dado Federico, porque me doy cuenta de que las conclusiones a las que él ha llegado son las mismas conclusiones a las que yo he llegado a través de un análisis de los hechos, un análisis real y digamos, de observación. Yo creo que el auténtico predicador es don Federico Aguilera. Yo soy un seminarista al lado de él, ¿no? Es decir, él es realmente un maestro y su participación pues, me ayuda a corroborar la estrategia de lucha que hay contra este estado de cosas, que tiene que ser global, tiene que ser cada uno desde su profesión, desde su situación, tenemos que aunar esfuerzos porque el culpable de todos estos desaguisados económicos, de salud, agrícolas y sociales es el mismo. Es lo que, bueno, si me oyeron ayer, es el gran hermano, ¿verdad? Es el estamento financiero, bancario, de multinacionales, que es el que en realidad recoge todas las riendas de todos los problemas que estamos sufriendo en el mundo y en este planeta. Muchas felicidades, Federico. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Benito. ¿Algún comentario? ¿Cura? Álvaro. Voy a preguntarle al profesor si el régimen específico de abastecimiento que consagra el REF ayuda a tener soberanía alimentaria en Canarias a kilómetro cero y, en concreto, quiénes se reparten las ayudas del REAS y qué comisión técnica y qué intereses circula, si son los de los importadores o los de los productores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Yo creo que usted sabe más que yo de lo que pregunta. Bueno, nombres yo no lo sé, porque no te los dan tampoco. Pero vamos, lo importante, el esquema que se crea es, vamos a desabastecer para que los plataneros, a los grandes, se queden contentos con la excusa del pequeño platanero. El año pasado en La Palma, el presidente del Cabildo Pérez Telo me dijo, ¿usted sabe que aquí en La Palma sin plátano? Digo, no. Algunos, que son los que se llevan la mayor parte. Entonces, bueno, pero lo interesante es que vean que se ha creado un sistema de, yo desabastezco aquí, ayudo a los plataneros, que no solo se llevan la PAC, se llevan ayudas para agua, ayudas para el transporte, todos son subvenciones. Y con la excusa de los pequeños. Y entonces dicen, como no hay comida aquí, como no hay alimentos, hay que traer de fuera, es parte del POSEI. Y entonces, bueno, ya vieron este año que hubo una historia con una importación de papas en Tenerife que estaba promovida por Asaga, me parece que era. La presidenta de Asaga tenía una empresa de importación de papas. Entonces, claro, y esto es solo la punta del iceberg. Y luego la excusa no, es que aquí no podemos, hay que importar porque si no los precios suben. No. Ni los precios, además bajarían un montón las enfermedades. Con producción agrícola, familiar, ecológica, bajarían las enfermedades muchísimo. Y los precios también bajarían porque, por la misma razón que se subvenciona al plátano, hay que empezar, y yo llevo años diciéndolo, obviamente no me hacen caso porque esto es un problema de intereses criminales, y hay que hablar así, se reparten el dinero. Pero la única opción que yo veo es apoyar la agricultura ecológica local. Y, como han dicho ustedes también en relación con Lanzarote y Fuerteventura, ustedes tienen aquí un sistema con una inteligencia que es que a mí se me cae la baba. Aquí hay una inteligencia que los que organizan esto no tienen ningún interés en mantener. ¿Ya está? Y entonces, claro,
Eso es lo que yo creo que hay que empezar a movilizar en la medida de lo posible para decir, ya está bien, hasta aquí hemos llegado, cuenta la salud, cuentan las personas y cuenta el poder vivir en este territorio de otra manera más digna. Y además me dicen siempre, no, es que la agricultura es muy dura. Digo, sí, pregúntale a las Kellys. Pregúntale a las Kellys las condiciones en las que trabajan para que luego te digan que la agricultura... No, no. O sea, ellos lo saben, lo que pasa es que todos son excusas. Y así estamos. Sí. Una cosa que me gustaría saber qué se puede decir. Que resulta que a nosotros nos llegan papas de Inglaterra a 30 céntimos el kilo de súper. Entonces, ¿cómo puede un agricultor ecológico competir con un súper donde vende las papas a €1 y yo para producirlas tengo que vender a 1,50 o a 1,60 para que me sea rentable? Es imposible. No, si tienes en cuenta por qué llegan aquí, la pregunta no es que se venda a 30, sino por qué llegan aquí a 30. Y eso tiene que ver con el esquema que he intentado explicar. Porque hay un esquema de subvenciones tan indecente que hace que a ustedes les penalizan por un cultivo ecológico, esa es la paradoja. A ustedes les penalizan por cultivar en ecológico y por mantener un paisaje, un territorio, etcétera, y a ellos les subvencionan por mantener una agricultura industrial que, como dice el informe este que les he puesto aquí, es cancerígena, es oncológica. Pero luego hay un problema añadido, es decir, si los salarios son mínimos, una persona de aquí que quiera comer sano no puede comprar a un agricultor de proximidad porque el producto le sale más caro que si va al súper. No, pero es lo que he dicho antes. Si cambias todo el esquema de subvenciones, que por eso le he insistido, no se pierdan de vista el esquema, esto es una palabra en lo que llamamos en economía, el marco institucional, las reglas, las leyes. Las leyes están hechas para que ocurra precisamente eso, para que el que cultiva bien se penaliza. Y entonces dice, no, es que me decían mis estudiantes, es que la agricultura ecológica es muy cara. Digo, no, la agricultura industrial es la que es cara. Lo que pasa es que no nos permiten ver con claridad cuáles son los costes ocultos. Envenenan, por ejemplo, en los acuíferos en Gran Canaria y Tenerife, hace ya años que se están haciendo estudios. Gran parte de los acuíferos tienen agua muy contaminada por pesticidas. ¿Por qué? Porque percola sencillamente. Otra cosa es que no se analicen muchas cosas. Y entonces, claro, cuando uno empieza a ver esto, no es que la agricultura ecológica sea cara, otra cosa es que los salarios sean bajos, eso también es verdad, pero es que hay que cambiar el marco de subvenciones de la agricultura industrial contaminante a la agricultura ecológica, con lo cual los precios reales bajarán, porque los costes de ustedes son mucho más bajos, los costes ambientales. Sí, los daños ambientales de ustedes son nulos, mientras que los daños ambientales de los otros son muy elevados, pero no se tienen en cuenta. Por eso es barato. Pero no porque sea realmente que ustedes no sean competitivos. Es al revés. Lo que pasa es que nos han vuelto locos. Y luego hay otra cosa que para mí, yo la última, que la considero muy grave. Es decir, a veces soy afectado en ese sentido. A veces salen una serie de ayudas para los agricultores. Yo soy agricultor ecológico, tanto para los ecológicos como para los que seamos respetuosos con el medio ambiente. Entonces resulta que te mandan una cantidad de papeleo que te vuelven loco para darte a lo mejor a una superficie inmensa 1.000 euros anuales. Y no te lo pagan en tal, sino de dos partidas. Una parte de Europa y tú pegas papel. Y yo me pregunto, ¿cómo un agricultor que apenas sabe manejar un ordenador porque no ha tenido la oportunidad, puede arreglar todo ese papeleo para poder acceder a esas ayudas que hay? O sea, es un timo. Es un timo. Claro, es lo que he dicho antes. Si tú te vas al Plan de Desarrollo Rural de Canarias o a las ayudas que hay para lo que llaman agricultura ecológica, que luego le dan un nombre mucho más amplio, al final ves que no están destinadas a ustedes. Es un fraude. Y luego, si te vas a los datos reales, creo que la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias da 500.000 euros en un año para todos. Lo que pasa es que luego eso se refuerza con un poquito de Madrid y un poquito de Bruselas. Y dicen, no, estamos apoyando. Es mentira. Y luego creo que exactamente como se llama el SIMPAC, por ejemplo, usted tiene una superficie. Aquí le da de alta y al año siguiente le modifican el SIMPAC. Y entonces ya la ayuda que usted tenía ya no le cuadra. Tiene que ir otra vez a la administración
para hacerle una reclamación al SINPAC para que le vuelva a usted a integrar eso que es suyo, que no entiendo por qué lo modifica. Si lleva 20 años siendo mío, ¿por qué me lo modifica el SINPAC? Unos señores en Madrid. Sí, yo, de verdad, yo sé que esto a lo mejor se ve como... Pero eso son decisiones y ayudas que no son aparentemente destinadas a los pequeños productores o agricultores ecológicos. Eso yo lo he hablado con gente a la que yo le compro agricultura ecológica en el mercadillo de Tegueste, que es donde yo suelo comprar los sábados, y les he dicho, mire, ¿cómo ven esto? Dice, Federico, ¿tú crees que nosotros podemos dedicarnos al papeleo y nos piden una cantidad de cosas? No, no pueden. Y en la consejería lo saben. Y si no lo saben, que dimitan. Claro. Entonces es que es así. Si esto es que, de verdad, el tema clave, esas ayudas no están destinadas a los pequeños agricultores familiares ecológicos. Punto. Pero aparentan que sí. ¿Sí? Ahí... Bueno, el problema es, yo decía que la gran revolución es empezar a... Ayer decías tú, hay que coger un tema. Y es un tema que es complejo y sistémico, en el sentido, agricultura ecológica, ya. Eso tiene unas implicaciones revolucionarias. Ayudas a la pequeña agricultura familiar ecológica canaria. Bueno, esto, claro, se te van a echar los plataneros encima. Bueno, vamos a empezar por ahí. Y demostrar que las ayudas reales y que la única opción de alimentarse de manera sana, bajando, que esto es otro problema para esta gente, lo que tú decías ayer, bajar en las enfermedades, la sanidad privada y la farmacéutica van a decir, ¿tú estás loco o qué? O los que venden pesticidas. Pero bueno, es que ese es el tema. Para mí, esa es la auténtica revolución. La revolución siempre es mental. Es empezar a ver con claridad dónde estamos y qué es lo que nos está pasando. Y luego decir, queremos comer sano y no queremos comer basura. Y la gente tiene derecho constitucional a una alimentación sana. Pero, venga. Espera, vamos a preguntar si hay en Zoom alguna pregunta. Moderadores. Pura. Juan, bueno, pues simplemente decir que no hay ninguna pregunta, pero decirles a los ponentes que están felicitando sus intervenciones. Entonces, por ejemplo, como Lidia, que dice muchas gracias a todos los ponentes, especialmente a Federico, por su claridad en su análisis y exposición. Totalmente de acuerdo en todo lo expresado. Mejor imposible. Gracias. Sofía, yo por mi parte sí tengo una pregunta para el profesor Aguilera. Sobre su charla, hay aspectos que me traen a la memoria, como cuando en Fuerteventura no se cultivaban productos ecológicos o no había una venta directa de productos ecológicos. Ya en Tenerife habían esos mercadillos como el que usted ha mencionado, el de Tegueste o el de Tacoronte. La cuestión es que hoy sábado en Fuerteventura hay mercado de productos locales y es un mercado al que los que se lo conocen saben que es un espejo de las tierras de Fuerteventura, una tierra que a poco que las cuiden, a poco que las rieguen, da una inmensidad, ¿no? Digamos, el tipo de consumidores que tenemos en estos mercadillos insulares no es muy elevado, pero van en aumento. Y no solamente en Puerto del Rosario, sino también en otras partes de la isla, como en La Oliva o como en Tetir. Apuntar esto porque yo creo que la batalla siempre es ganar la capacidad de compra del consumidor y la capacidad de conciencia del consumidor a la hora de elegir. Y yo no sé si usted en la universidad, en los años de trabajo que lleva, ha notado un cambio de tendencia en este asunto, en el tema de la conciencia de los consumidores. Muchas gracias. Pues no, no, lamentablemente no. Ahora hay un grupo de trabajo, antiguos alumnos míos, no solo antiguos alumnos míos, pero profesores que han empezado a cuestionarse estas cosas y que están trabajando con el ICA, con Margarita Hernández del ICA, con el tema de los comedores escolares, dietas y de este tipo, ¿no? Pero no, eso es un 1%. Esta es la realidad. Y además es que la universidad, el mundo académico es un mundo muy censurador y muy perverso en el sentido, por ejemplo, ¿qué decían de mí hace mucho tiempo? Aguilera es más ecologista que economista. Y entonces yo decía, bueno, cuando quieras comparamos los currículums, si no hay ningún problema.
Y entonces, bueno, mi currículum es público, está en el ministerio, está en las redes, etcétera, y la gente se molestaba. Pero salirse, el otro día lo hablábamos, en delirar, etimológicamente significa salirse del surco. Salirse del surco es plantearse nuevas preguntas, hacer reflexiones más abiertas. Cuando yo en clase, yo decía en clase siempre el primer día, miren, aquí hay dos opciones conmigo, aprender a pensar o aprender a obedecer. La segunda no me interesa. Yo creo que ustedes desarrollen sus capacidades y vamos a plantear todo con lecturas originales, no con apuntes. Yo lo que quiero es que ustedes vean que tienen muy buena capacidad. Y claro, se quedaban, yo lo siento, se quedaban asombrados, decían, coño, es la primera vez que me dicen, pero eso es lo que yo he intentado hacer en mis 40 años dando clases. Una época al principio que yo me sentía muy inseguro y daba unos apuntes y tal, pequeños, pero luego eran textos originales, para que ustedes lean directamente y para que no les cuenten que este autor dijo esto, para que ustedes vean las limitaciones, porque se trataba de formar personas que pensaran por su cuenta. Y eso en la universidad que yo he vivido, y he dado clases en muchas universidades, está penalizado. Muy penalizado. Hay mucho miedo. Si publicas esto, esto no es economía, esto te van a... Bueno, pues yo no sé, por alguna razón que todavía no termino de entender, lo digo honestamente, yo veía claro esto y dije, ¡pum!, voy por ahí. Algún día lo entenderé, espero. Bueno, desde ahora yo la palabra delirar la voy a utilizar a todo momento, en todo momento. Mira, quiero también comentar, porque nos han mandado unas cuantas revistas de Rincones del Atlántico que hace Daniel Fernández y, bueno, dirige. Y resulta que, curiosamente, sin saberlo, están casi todos los autores, todos los ponentes. Está Federico, estás tú y está Benito. Yo digo, si me las has elegido. Y de hecho, bueno, pues entonces me ha mandado unos cuantos ejemplares. Creo que está Daniel. Daniel, ¿estás por ahí en el Hola, Zoom? ¿me escuchan? Sí. Hola, Daniel. Hola, Daniel. ¿cómo estás, Federico? Hola, oye, enhorabuena. Enhorabuena por el magnífico, buenísimo potaje. Contamos unos ingredientes y además con el gofio de los campesinos majoreros es normal que sea un potaje de esta calidad tan increíble, ¿no? Pues muchas gracias a ti. Tenemos unos ejemplares aquí para quien quiera echar un vistazo y comprarlo. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo para los amigos, a Federico, a Juan Miguel, a Benito, a ti y a todos los participantes. Y ahora, yo quiero hacerte la última pregunta. Vale, sí. Estamos a punto de recibir un montón de pasta, pero esa pasta va a seguir yendo a los de siempre, ¿o crees que lo de la transición hay que creérselo un poco? Bueno, yo llevo hace más de un año dando unas charlas que se titulan Transición ecológica o transición económica. Porque para mí, sin transición económica no hay transición ecológica. Sin todo el esquema institucional, que yo lo llamo así, ¿no? El marco, las reglas de juego, cambiar la economía, no hay transición ecológica. Esto a los propios ecologistas les ha molestado, porque los ecologistas, o algunos, están insistiendo en transición ecológica. Entonces yo digo, bueno, todo lo que ustedes quieran, pero aquí hay que ir al centro, hay que apuntar a la economía. El gran problema ambiental, el principal problema ambiental, y esto lo define en el año 87 el informe Brundtland, es la racionalidad económica. ¿Quién se apropia del capital ecológico del planeta y quién y cómo toman las decisiones? Este es el principal problema ambiental. De él derivan todos los resultados. Contaminación, destrucción de la biodiversidad, deterioro de la salud de las personas. El principal problema es la racionalidad económica y cómo nos la imponen. Entonces, hay ya varios informes con datos reales. En el poco tiempo que llevamos, hay varios informes que dicen a quién benefician las ayudas estas del COVID. Por ejemplo, tanto en Estados Unidos como en Europa, los miles de millones que se están dando ya no llegan a la gente, no llegan mayoritariamente a la gente que los necesita. Van a las grandes personas, a las grandes empresas y bancos para que recompren sus acciones para poder pagar dividendos con dinero público a los accionistas. Esto es un crimen impresionante. Pero de esto se habla muy poco. Pero
perdón, esta es la continuación de lo que pasó en el 2007-2008, que le siguen llamando crisis, cuando fue un atraco total. Un atraco de la banca. Primero salvamos a la banca y luego nos dicen, es que ustedes se han endeudado, sí, por salvarles a ustedes. Y pues ahora tienen que recortar sanidad, educación, todo. Esto es un atraco. Y ahora el dinero que se está viendo que llega, está llegando, insisto, a las grandes empresas, bueno, y en Estados Unidos es salvaje. Miles y miles de millones de la Reserva Federal, del Banco Central, solo para que las empresas recompren sus acciones y puedan pagar a los accionistas miles de millones. O sea, que es como decía mi abuelo, que somos tan tontos que atamos a los perros con longanizas. Bueno, hay un discurso tremendamente tramposo y mentiroso de que esto es para la gente, que nos van a ayudar, no sé qué, a ver si llega. No. Yo creo que precisamente en este momento, yo lo llevo diciendo tiempo, bueno, tampoco soy original. Esto es como una luz roja que se enciende y ya lo he dicho, el gobierno de Canarias debía empezar a librar dinero para la agricultura ecológica sana. Es una oportunidad, la excusa, por eso el título de la charla. Esto es una oportunidad, pero no quieren ceder. Bueno, quieren los plataneros, no quieren ceder los importadores, no quieren ceder los vendedores. Y entonces, bueno, pues, pero insisto, es difícil también romper esto, ustedes lo saben, no es nada, no, es muy difícil romper estos esquemas y además que sentirse apoyado por la gente. Porque la gente, claro, yo siempre digo, ¿cuándo empecé yo a tomar conciencia de esto? Esto es un proceso que yo he tenido a lo largo de mi vida de ir entendiendo cosas. Y si somos conscientes de que vivimos en un contexto de propaganda salvaje, la mayoría de la gente cree que come sano. Entonces, ayer les contaba, hay un dibujo del roto que a mí me gusta mucho, se ve un locutor de radio diciendo, bueno, vamos a hacer una pausa para la publicidad y luego seguimos con la propaganda. Estamos mamando propaganda desde que somos niños. Y la cuestión es cómo empezamos. Es muy difícil. Y además, a veces es algo es inesperado. Uno dice, coño, si llevo toda la vida viendo esto y de pronto ahora me doy cuenta, es así. Pero, bueno, yo sigo teniendo esperanza. Pues muchísimas gracias. Pues a ustedes.